Bien, continuamos. Horno de resistencia de pequeño tamaño, bajo pequeño rendimiento obviamente, pero porque es pequeña dimensión, se puede hacer grande, pero no vale la pena. Sobre todo de uso en laboratorio, para laboratorios, pruebas de laboratorio. Tenemos los hornos de arco y los hornos de inducción. Esos hornos son mucho más efectivos, mucho más compatibles con la producción industrial. Ejemplo de aplicación: el horno de arco se utiliza para fundir chatarra de acero que entra a la producción de hierro, de acero, como una parte, un porcentaje de la carga de la producción de acero. Una parte entra del alto horno y otra parte entra del material reciclado. ¿Ya? Y para fundir eso se utiliza arco eléctrico. Y el horno de inducción trabaja con la inducción, que genera una corriente eléctrica, un solenoide, o sea, un envoltorio, un devanado dentro del propio metal, ¿ya? Y genera calor dentro del metal. Ya tiene interesantes puntos de ahorro de energía, porque dentro del metal empieza a producir el calor. No es microondas, por si acaso, no es como el horno de microondas. Ya funciona hacia adentro, de adentro hacia afuera. Eso sí es común, digamos. Pero no es una radiación desde afuera, sino es una alteración del campo electromagnético que hace que dentro del metal se produzcan unas corrientes, y eso hace que se caliente el metal desde adentro. ¿Ya? ¿Qué más? El horno, habíamos dicho que primero los hornos de llama o reverbero. Los hornos de llama o reverbero. Bien, dentro de los hornos de llama o reverbero hay toda una variedad, ¿no? Pero vamos a citar algunas de sus características. ¿Ya? Primero tiene que haber una fuente de energía. La fuente de energía, pues, es un fuego, una llama, un producto de la combustión. De la combustión de material sólido, puede ser carbón mineral o carbón de vegetal. Cualquier proyecto que use carbón vegetal en ingeniería se considera un proyecto salvaje con la naturaleza, por si acaso, o sea, destructor de la naturaleza. Ya no se trabaja con... Tiene que ser cosas, digamos, para obtener un acero muy, muy especial. ¿Perdón? Disculpe una cosita, no me moleste, es que hay varios compañeros en el grupo con el mismo problema que sí pueden entrar, por favor. Ah, ya. Es que me distraigo. Aquí ya lo puse al lado, pero avísenme porque estoy concentrado y me desconcentro. Un montón ahí esperando ahí. Ya, entraron todos. Creo que sí. Bien. Tiene que haber una fuente de calor que puede ser líquida, sólida o gaseosa. Hablamos del sólido. Carbón mineral o carbón vegetal. El uso de carbón vegetal en cuestiones industriales se considera no muy amigable, nada amigable con la naturaleza. ¿Ya? A menos que sean cosas puntuales, específicas, y por lo menos en la legislación de los países desarrollados, que garantices realmente que restituyes, ¿no? O usas carbón de árboles cultivados y además garantizas la resiembra de esos árboles, ¿no? No puedes tocarlos. Y lo hacen cumplir, le cuento, lo hacen cumplir ellos. En un congreso de estudiantes de
de estudiantes, en la época que yo era estudiante. Por eso les digo, participen en congresos y cosas. Era en Suecia y estaba estudiando en Polonia. Me fui a Suecia a un congreso de medio ambiente. ¿Qué era? ¿Qué año sería? 82, por ahí, 83. Y los suecos son muy orgullosos, los nórdicos, los europeos, de sus medidas ambientales y pueden darse el lujo, yo digo. Y diciendo, ellos tienen grandes bosques, los suecos, y poco lo usan, muy medido. Y que ellos no contaminan, y que esto, lo otro y lo otro. Pucha, un baño unos baños de orgullo. Pero me molestó, pues les dije, bueno, en primer lugar le digo, ustedes no destruyen sus bosques. No destruimos. Pero de la Amazonía, de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, se exporta, yo he buscado los datos, tantas toneladas de madera a Suecia. No tumban los árboles acá, pero los hacen tumbar allá donde es más barato, ¿no? Y en cuanto a la parte sucia, digamos, de la industria, Estados Unidos hace años no produce hierro, lo compra de Corea. No ensucian su medio ambiente, lo compran hecho el hierro. Los suecos de Brasil, en Brasil tienen grandes fábricas. O sea, la segunda ciudad industrial de Suecia es Río de Janeiro. Está Estocolmo y la siguiente debería ser Malmö, no, pero en cuanto a fábricas suecas es Río de Janeiro. Y con eso se armó el lío, pues la discusión de cómo se hace transferencia de tecnología, pero a veces no es transferencia de tecnología, es transferencia de desechos a nombre de transferencia de tecnología, ¿no? Cuando ya ven que no soportan esa cantidad y obviamente los países en desarrollo aceptan lo que sea y no saben la que se meten. Bien. Carbón mineral tampoco se usa ya mucho, se trata de reducir el uso porque tiene mucho azufre, echa azufre, y luego es la lluvia ácida al medio ambiente. Combustibles líquidos tenemos el diésel o aceites parecidos, diésel, tipo gasolina, que son caros. Muchos hornos son a gas, ¿ya? Dependiendo del tamaño, a gas puede ser a gas licuado, envasado o a gas natural. El problema del gas, y ese es el problema que hay que resolverlo aquí en Bolivia cuando haya producción del acero, de Mutum, es que el gas, precisamente por su gran volumen, introduce una cantidad de materia al horno y no permite que se eleve mucho la temperatura. Obtener 900 grados con gas es una maravilla. O sea, con gas y oxígeno del aire, ¿no? Porque si yo meto oxígeno puro, con gas ya, por supuesto, mejora el rendimiento. Para obtener hierro estamos hablando de obtener alrededor de 1500 grados centígrados. Y de 900 a 1500 hay 600 grados. ¿Cómo yo logro eso, no? Para la solución del Mutum es trabajar con una mezcla enriquecida en oxígeno, pero para eso hay que usar electricidad para producir oxígeno. O la otra es calentar paralelamente el horno usando gas y usando electricidad. O inducción o un sistema de arco. ¿Ya? Pero para eso se calcula del tamaño de la planta que sería rentable, del mínimo tamaño rentable para una planta seria en Mutum, se requiere, a ver, una idea que tienen, a lo mejor han escuchado, por ahí se interesan, si alguien puede colaborar para que no se me duerman. Yo ya estoy tomando café aquí a borbotones para no dormir. A ver, ¿cuánta energía eléctrica creen que va a necesitar Mutum cuando empiece a funcionar? ¿Cuánta? Suponiendo que la base de comparación sea la energía que consume Santa Cruz, todo el departamento de Santa Cruz, que es uno de los que más consume, ¿no?
¿Cuánta energía? ¿La mitad, el doble, la cuarta parte, el triple? A ver, así más o menos. Primero, si alguien escuchó algo. Si nadie escuchó, adivinen entonces. No vale buscar en Google. ¿Qué? La mitad. Diga, Luis Fernando, quiera. ¿Cuánto? La mitad de lo que consume toda Santa Cruz. La mitad, dice Luis Fernando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Yo creo, ingeniero, que debe ser tal vez menos de la cuarta parte, porque no nos olvidemos que tenemos el parque industrial, que igual es un mayor consumo de electricidad. Bien. ¿Alguien más? A ver, una voz femenina, aquí damos acceso. Valeria. Yo creo que igual lo mismo que consumiría el parque industrial, el sector del parque industrial. Perfecto. ¿Alguien más? A ver, los de fotito. Ah, ya me canso con los de... En un minuto voy a sacar a todos los de fotito, así que pongan su nariz ahí. Todos tienen que mostrar sus granos en esta cosa. No me gustan. Lo de internet, yo creo que pierde. Lo único que gana es que cosas que hay que contarlas o habría que llevar el equipo y todo un lío es para mostrar un video. Aquí es mejor. Ese rato está disponible, pero el resto es más fregado. ¿Alguna otra opinión? Sujétense de la silla, señor. Santa Cruz tendría que producir exactamente el doble de lo que produce, que consume, o sea, el parque industrial, el Mutum, solo el Mutum, con todas sus instalaciones, consumiría todo lo que actualmente todo el departamento de Santa Cruz consume en electricidad. O sea, habría que duplicar la producción de electricidad en Santa Cruz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque parte también va para la cuestión esa de los hornos. ¿Por qué? Porque es una ciudad, es una pequeña ciudad, ya les dije, 200,000. ¿Fue a ustedes que les dije? 50,000 empleos directos, 300,000 una pequeña población. Si cuando empezó la Yindal y eso, ¿alguien conoce Puerto Suárez, Puerto Villarroel? Los terrenos, los lotes se subieron de precio. No se pillaba un terrenito, un alquiler, ahí se volvió terrible la cosa. Entonces, el doble de producción de electricidad. ¿Con qué podemos producir electricidad? Con gas. En teoría tenemos gas o teníamos gas, ya no se sabe ahora. Pero para eso sirve el gas, ¿no? Ingeniero, entonces, yo puedo... En el Mutum son 75, 80 kilómetros cuadrados, ¿no? El lugar. El cero del Mutum, exactamente no sé la superficie. Lo que sé es que el 10% está por el lado del Brasil y el 90% por nuestro lado. A pesar que hubo intentos de quererse meter, parece que le calcularon mal. Porque con la potencia de Brasil, si querían meter, se hubieran metido. O sea, hubo una época en que exactamente la superficie no la sé. Pero debe estar por ahí. Tampoco es tan disperso. Voy a verificar, porque tiene bastante profundidad. ¿Sabían ustedes que los paraguayos en la guerra de la Triple Alianza que Paraguay tuvo con Brasil, Argentina y Uruguay, estuvieron por Corumbá, incluso los paraguayos, por el lado brasilero? Y un poco era mirando a la parte de la metalurgia, ¿no? A los yacimientos de hierro ya que se conocían. Bien, seguimos. Estamos en el horno de reverbero o de llama. Combustible gaseoso no se puede obtener una muy alta temperatura, a menos que se utilice oxígeno, aire enriquecido con oxígeno o aire recalentado. ¿Ya? En los altos hornos, por ejemplo, el gas que sale del alto horno es combustible, pero se lo filtra, se saca el polvo, luego para poder filtrar se lo refrigera un tanto, ¿no? Y para refrigerar, ese aire que refrigera se calienta y se lo inyecta luego por las toberas. O sea, los aires de salida, de escape, de exhaustión,
sirven para calentar el aire que entra al horno. Entonces ya gano esa temperatura, La tengo, ya no son 20 grados, digamos, o 30 grados en Santa Cruz, o menos 20 en invierno en un país del norte. Entonces, al utilizar el gas que está retornando, puedo subir un poquito la temperatura del gas que ingresa y me ahorro esa energía, ¿no? Entonces voy ganando ahí un poco de calor. El funcionamiento del horno del reverbero no solamente es por el calor que produce la llama, y entrega, digamos, al material, sino sobre todo por el calor que se va acumulando en las paredes, en los refractarios. Se va acumulando en las paredes. Y obviamente esas paredes tienen un refractario que tiene que ser de muy buen desempeño, ¿ya? Eso es de refractario denso, compacto. Luego, en un horno tiene que venir un refractario que es como espuma, ¿ya? Como piedra pómez, así un refractario que sirve de aislante. Y luego recién ladrillo común o una coraza de acero, es la estructura de un horno. Ladrillo refractario denso, ladrillo refractario de aislamiento, ladrillo o coraza. Esa sería la estructura de una pared típica de horno. Bien, puedo hacer reciclado de los gases de escape del horno para precalentar el aire que entra, ¿no? Precalentar el aire. Y ahorrar un poco y obtener un poquito, aumentar la temperatura que obtengo. Bien, ¿por qué decimos que no solo la llama es el agente que nos permite obtener cierta temperatura y ciertas condiciones dentro del horno? Porque la llama en un inicio es la única fuente de calor que hay, ¿no? Pero según se va levantando la temperatura dentro de un horno de llama o reverbero, por eso se dice reverbero, las paredes se van calentando, suponiendo que la habitación sea el horno, todas las paredes empiezan a subir 100 grados, 200, 500. A partir de los 400 y 500 grados, la radiación que emite la pared, la radiación infrarroja, o sea, de calor de la pared es también muy alta. Cerca a 1000 grados, tanto la llama como las paredes están emitiendo calor hacia el centro del horno. Entonces, el diseño, incluso geométrico, del horno tiene que ser tal para que ese calor que emiten vayan y se concentren hacia el centro del horno, ¿no? Que no se concentre en una pared, porque a lo mejor la funde, ¿no? La destruye. Entonces, tiene una forma cóncava que como que abrigan el calor. Yo a veces en broma, o medio en broma, medio en serio, digo que en realidad la definición de un horno, bueno, pues podríamos incluso preguntar, a ver, ¿qué es un horno? O preguntamos, a ver, tres participaciones. ¿Qué es un horno? ¿En qué consiste un horno? O sea, toda la vista, desde que somos niños, el horno de la casa hay un hornito que hay debajo de la cocina, una cocina para que a veces se hace un queque, un chanchito, una pierna, o algunos que tienen contacto con el campo todavía hay hornos esos son muy buenos, de barro, porque es una esfera, ¿no? Una semiesfera, y la comida sale riquísima de ese horno. El pan, y acumula bien calor. Que ese horno de campesino, digamos, el horno de barro, es fruto de cientos de años o miles de años, de una generación a otra para obtener un horno que sea efectivo, no por cálculo, sino por prueba y error, ¿no? Por conocimiento empírico. ¿Qué es un horno? ¿Cómo definirían en una o dos frases un horno? ¿Qué es un horno? Concentración de calor. ¿Quién dijo? Para Concentración de calor. Rivero. Concentración de calor. La concentración de calor. ¿Quién más? ¿Alguien más quería hablar? Para hacer cocer las cosas, concentrar el calor. Un dispositivo en el cual yo puedo calentar cosas. ¿Hacer qué? ¿Aumentar costos? No. No, aumentar el calor. Aumentar el calor, ya incrementar la temperatura. Un dispositivo que genera calor y lo mantiene.
claro que Excelente. existe transferencias de calor, porque no es totalmente adiabático. ¿Alguien más? Cuando hablan por micrófono o graben, siempre hay que tratar de hablar un poquito más lento, porque la voz humana tiene matices, ¿no? Por eso uno reconoce que es la voz de alguien. En cambio, el sistema eléctrico o electrónico corta eso y hace la voz menos entendible. Entonces, uno tiene que tratar de hablar un poquito más lento, entonces es más entendible. Entonces tienen razón, sobre todo, ¿quién fue el que dijo de conservar el calor? Yo, ingeniero. Por aquí Coca. se movió, se mueven los cuadritos estos, deberían estar fijos. Bien, eso es cierto. Yo lo defino como una trampa para el calor. Y eso va relacionado con lo que dijo Coca de conservar el calor. Porque yo puedo, a ver, yo era fumatérico y volví a ser fumatérico. Dejé de fumar desde el 15 de marzo y fumo 2 cajetillas, una cajetilla, ¿no? Y fumo desde el que tenía 21 años, entonces, 35. Dejé de fumar el 15 de marzo y volví a fumar el 20 de octubre. Ya se imaginarán por qué. Pero el 1 de enero voy a dejar de fumar de nuevo. Miren, ahí tengo. Me va a salir caro si quemo mi cámara. ¿Lo ven? ¿Qué temperatura hay ahí? Y es de verdad, no, miren que es verdad, no es. ¿Qué temperatura hay ahí? Está caliente, está apenas. En la llama de un fósforo, de un encendedor. Pero fíjense, aquí tengo papel. Lo que ven la foto es el estante que tengo acá, que tengo papel. Aquí incluso tengo una botellita de alcohol. Tengo un desodorante, cosas que son altamente inflamables. Hay papel por montón. Pero prendo esto y no pasa nada, ¿no? A menos que lo acerque mucho, ¿no? Puede llegar a cerca 1000 grados esto. Seguro, 800.000 grados está. Bien, pero ¿qué pasa? Si no lo atrapo, no consigo nada. O sea, se me disipa el calor inmediatamente. La misma luz que veo es gas a alta temperatura. Es gas a alta temperatura, ¿no? Son gases. El fuego que vemos, las llamas, son gases a alta temperatura, no es otra cosa. Los gases de combustión emiten calor, emiten luz. Pero si yo no consigo algo que abrigue ese calor, lo aísle, se disipa rápidamente. ¿Ya? Y además tiene que ser una producción relativamente lenta, ¿no? Yo no puedo poner a querer calentar un motor con dinamita, ¿no? Porque vuela el motor. Es una explosión, es una oxidación muy rápida. Tiene que ser tiene que estar calculada la cantidad de energía que doy, a qué velocidad la voy dando y la capacidad de atrapar ese calor, de conservar ese calor. Para conservar el calor tengo que tener paredes que resistan al fuego. A eso se llama refractario, ser refractario a algo es ser resistente a algo. Entonces, el calor queda abrigado dentro. Necesito una fuente de calor que entre. Pero no necesito que se escape, porque si se escapa, pasa lo mismo que el encendedor. Llega a 1000 grados, pero se disuelve, se queda en nada, ¿no? Entonces, necesito, 1, la fuente de calor que hemos dicho, líquido, sólido, gaseoso. 2, un abrigo, una estructura que dificulte o no permita o dificulte en alta medida la salida, el escape del calor. Entonces utilizan un material resistente, refractario compacto para las zonas de contacto con la llama o la carga. 2, otra zona que debería ser aislante. ¿Quieren que les muestre mi último juguete? ¿Les gusta comprarse juguetes a ustedes o no les deja? Este es mi último juguete, pero me está haciendo pasar un poco de vergüenza. Igual lo voy a usar, ¿qué importa? Mejor que buscar video. Algún día tengo que usarlo. Bien. A ver si puedo usarlo.
ver, vamos a ver si me sale bien. ¿La ven la pizarra? La letra gráfica. Sí, se ve. ¿Cuánto Sí, le costó, sí. profe? Uy, me la va a comprar. Qué Y cotizante. no, me da vergüenza, no sé si metí la pata o no metí la pata, pero la compré. Ya, esta parte, si yo tengo aquí el horno, el interior del horno, interior, parezco de primero básico, interior, y esto es exterior. Exterior. Pero tengo que tener esta capa de acá, es de un ladrillo refractario denso. Denso. Acá tengo otra capa de ladrillo refractario poroso. Poroso. Mejor explicar así, ¿no? Que solo con palabra. Y aquí tengo una armadura. Perdón. Esta Ingeniero, armadura puede ser... Perdón. generalmente, disculpe, en los hornos que son como una casita que dicen, es cerámica lo que tiene ahí alrededor, ¿no? Que es refractario. Sí. Ladrillo, puede ser ladrillo o puede ser una coraza de acero. También se le llama armadura o coraza, la parte externa. Esta parte de aquí. No la voy a pintar, pero esto sería poroso. Como esto es denso, lo voy a poner más cuadriculado, denso. En cambio, esto es poroso, es poroso. Cuando uno va a buscar, acá no mucho, pero aquí te venden 1 o 2 y hace poco tiempo que hacen, costaba conseguir antes. Había que traer de Brasil, de Perú, el refractario. Incluso hay un barro refractario, un cemento, pero es en realidad barro, una arcilla refractaria que con el calor se endurece. Hay esos dos tipos, el ladrillo que es denso y el ladrillo poroso. ¿Por qué? Porque en este espacio, el calor va a incidir. El calor va a incidir. Pero también va a incidir los productos químicos. Los productos químicos van a incidir acá, gases y el líquido que se va formando al fondo en el crisol del horno. O sea, toda esta parte está siendo atacada y va corroyendo, va desgastándose. Entonces, para evitar eso hay varias formas. La primera forma, vayan anotando por favor, es que cuando se va a trabajar con un horno, y eso independientemente si es de reverbero o los otros, la coraza, la armadura es parecida. Hay que tener en cuenta cuál es la carga que voy a hacer. Si yo voy a poner pan, pues servirá para pan, si es para otra cosa, es otra cosa. Pero un horno industrial para minerales, lo que hay que hacer es ver el mineral de qué tipo es. O sea, si el mineral es de tipo alcalino, aunque no sea líquido, ¿no? Pero se habla de una situación alcalina, cuando tiene calcio, magnesio, potasio, minerales con ese tipo de cuestiones, y se habla de una consistencia ácida cuando tiene óxidos. ¿Ya? Entonces, la característica de este material de acá, la característica de este material de acá, que entra en contacto con el mineral, con la carga, lo que está dentro del horno se llama carga, tiene que estar de acuerdo, tiene que ser compatible con el mineral, tiene que ser de característica igual. ¿Por qué? Porque si no la corrosión de esta pared va a ser muy alta. Si este es alcalino y este es ácido, se van a carcomer mutuamente. En cambio, si este es ácido y este es ácido, si este es ácido y este es ácido, esta superficie va a aguantar más. Si es básico y básico, lo mismo. Ahora, hay un truco más que se utiliza en los hornos. Un truco más, vamos a usar otro color. Verde. Consiste en que si la carga del horno es esta,
Esta es la masa que está aquí dentro del horno. Puede estar fundida o está en proceso de fundición. Se trabaja de tal manera con enfriadores. Aquí se pone enfriadores, tubos de enfriamiento, que tendría que ser otro color. Porque una cosa es... Tubos de enfriamiento distribuidos estratégicamente. Por acá, puede ser. Cosa de que la temperatura en esta superficie de contacto con la carga, en esta superficie, sea menor al punto de fusión de esta carga. ¿Para qué? Para que se forme una costra del mineral sólida. De este mineral que está dentro se forme una costra sólida. ¿No? Esa costra sólida sirve de protección contra la propia carga. ¿Me entienden? Drácula nos está visitando. Sí, va a ser Navidad, Año Nuevo, ya pasó Halloween. A ver, ¿dónde está? Bien, está claro. A ver, alguien repita, por favor. Alguien que se anime, repita. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, adelante. Bueno, todo el procedimiento del horno. No, esto de las capas, no, de las capas de la construcción de las paredes del horno y ese truco de generar una capa de protección generar una capa de protección en la superficie interior del horno, del propio material que hace la carga, como una especie de funda del propio material para que no se desgasten las paredes del horno. Lo que sucede es de que el primer ladrillo o material refractario tiene que tener propiedades similares a las que va a utilizar o a las que tiene el mineral. La carga. Esa es la carga, mejor dicho. Esto claro, para evitar la corrosión. Que no se ataquen entre la carga y la capa de ladrillo que está en contacto. Pues si se atacan, pues se va al diablo. Perdón, continúe. Eso. Y ingeniero, una consultita. Ahí en la parte de la armadura, ¿qué va ahí adentro? No, en realidad no va adentro. La armadura está hecha de ladrillo normal, en un horno, digamos, artesanal y todo, que eso sirva de sustento, o puede ser una estructura de hormigón armado, un tanto refractario o acero en los hornos más grandes y de mayor temperatura. A esta armadura también se le llama coraza. También se le denomina coraza. Estoy practicando por si acaso caligrafía, pero no me sale muy bien. Me estaba confundiendo porque pensé que ahí adentro iba, por ejemplo, la lana de vidrio, ¿no? No, eso sería acá, poroso. En lugar de ladrillo refractario poroso, se puede poner lana de vidrio en este lugar. Así apelmazada, taqueada acá. Sí. En algunos hornos, incluso por hacerlo mejor, lo que hacen es, a ver, no sé qué toqué aquí. Este ladrillo de contacto, que es denso, un ladrillo poroso, una capa de lana de vidrio, y recién la armadura o acero. O sea, es una forma. En realidad lo importante es que este es el ladrillo de contacto. No sé qué pasó. ¿Qué pasa, pues? ¿Qué le pasó a mí? A ver, vamos a ver si esto funciona. Tiene unos botones que no sé para qué sirven. De a poco los voy a ir averiguando. A ver. Creo que lo volvió modo mouse o tablet. ¿Ah, sí? A ver, me voy a poner acá.
Dibujar le voy a poner y listo. Ingeniero, disculpe que lo moleste. Son 12:15. ¿Lo podemos ¿Y estar hasta qué hora es la saliendo? clase? 12:15. Bueno, hasta las 2:30. No. Ya, un minutín más, hasta las 12:15 es, ¿no? Sí. Entonces, quedamos acá. Esta estructura de la pared, recuérdenla, y voy a ver que haya un dibujo más decente y se los voy a mandar también al WhatsApp. Bueno, si ya es hora, vamos saliendo. ¿Alguna consulta? ¿Quién quiere hacer una consulta? Ingeniero, el horno que Por se favor. usa para la fábrica de ladrillo acá en Bolivia, ¿qué tipo de horno sería? Ya usan varios tipos de horno. Por favor, antes de salir en el chat pongan presente en minúscula, no mayúscula, porque eso me lo reconoce. Bueno, estoy haciendo unos programitas aquí para que todo salga automático, pero si no voy a tener que pasarlo a Excel. Pero igual, poner presente en minúscula, nada más, los que estén presentes. Bien, los hornos de ladrillo pueden ser desde lo que hacen Gambotito, ¿no? Que es un horno vertical con combustible abajo entre las capas, el más popular, digamos, el más, como hacen en el río. Después tenemos hornos, en Bolivia he visto hornos tipo Hoffman, que son unos hornos elípticos, tienen más o menos unos 80 a 100 metros de largo y unos 20 metros de ancho, entre 10 y 20 metros de ancho, y va circulando el fuego. Son como una prueba de horno continuo, pero no son continuos, pero sí va circulando. Vamos a explicar algunos. Ahora, los hornos más usados modernamente son los hornos. Hay hornos de cámara, ¿no? Que hay que cargar y descargar, cargar y descargar. El problema es que se pierde tiempo en la carga y en la descarga. Hay que esperar que enfríe, ¿no? Y hay que esperar que caliente y se pierde ese calor. Lo que más se usa actualmente son los hornos de tipo continuo, de funcionamiento continuo, ya que incluso tienen una parte para terminar el secado de la arcilla que se esté quemando, y tienen además la capacidad de trabajar continuamente. O sea, no hay eso de perder el calor que se ha gastado en calentar las paredes, en calentar el horno mismo, ¿no? Así es como funcionan o sea, ese tipo de hornos son los que más se usan ahora en cerámica, acá en Bolivia y en todo lado. Hornos de tipo continuo, donde el material entra y sale por un túnel, hornos de túnel se les denomina. ¿Alguna otra consulta? Ay, mira, había solicitar para reactivar el audio. No sabía que había esto. Sí, ya se va a cortar, pero solamente preguntas, anoten acá en chatear. Presente, y se acabó como dice, aquí se rompió una taza y cada cual sigue en su casa, ¿no? Ya, ahora esto lo copio y lo pongo en Excel y sé quiénes están. Bien, muchas gracias.